la historia que yo les voy a contar va en relación con algo que en principio sorprende a mucha gente, y es determinados momentos en los cuales el mar, tanto Mediterráneo como el Atlántico, invadieron todo el territorio del geoparque. Y como le intentaré mostrar ahora, con una charla que quiero que sea breve, realmente es uno de los grandes aspectos desconocidos, porque quizás lo que más llama la atención sean los grandes yacimientos de vertebrados, ¿verdad?, de esa fauna fósil que por tantísima importancia le ha dado al geoparque y a la región, pero también es verdad que a mí me gusta llamar la atención de que hay más cosas que ocurrieron antes, en el tiempo geológicamente hablando, y una de esas cosas es el registro de la sedimentación marina. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que hubo un mar, cuál fue su edad y cómo era ese mar de profundo y cómo ha ido evolucionando? Pues sobre eso es sobre lo que yo les voy ahora a ilustrar, o intentaré, espero que les guste. Bien, vamos a iniciar la charla. Voy a intentar que no sea demasiado larga, porque luego me gustaría que después de la presentación que les voy a poner, que entrasen un poco en una tarea práctica, que es estudiar los microfósiles con los que nosotros trabajamos. Ahora les explicaré en qué consiste esa actividad, pero para que no nos pille el tiempo, trataré de hacerla relativamente breve, y también para dejar que haya un turno por si queremos comentar aspectos, debatir sobre cualquiera de ellos. Entonces, aquí tenemos un modelo digital del terreno, de estos que ahora se hacen, que yo simplemente que lo voy a utilizar para mostrarles la posición de lo que sería la cuenca o la depresión, en sentido geomorfológico, de Guadix-Baza. Aquí está la localidad de Guadix y aquí estaría la localidad de Baza. Y fíjense, es un territorio que por eso se le llama cuenca o depresión, es como un cuenco, que está rodeado de relieves montañosos. Se pueden ver bien Sierra Nevada, es el más importante. Tenemos Sierra de los Filabres y Sierra de Baza, tenemos la Sierra de Manía, la Sierra de las Estancias, Sierra de Castril, Cazorla y Segura, en fin, y todos los montes orientales. Ahora mismo, como pueden ver en esta imagen, toda la red de drenaje, pues, tiene salida hacia el río Guadalquivir. Es un rasgo muy importante ese. Y actualmente, como tienen en un fragmento de la cuenca, está sometida a un importante proceso erosivo, que es el que ha dado lugar a este singular paisaje, singular en el sentido de que, bajo mi punto de vista, es excepcional, espectacular, es único a nivel europeo, pero no solamente en los aspectos puramente paisajísticos, sino también porque esta intensa erosión no ha dejado ver muchísimos afloramientos, muchísimos sitios donde podemos observar las rocas, los sedimentos, que son los que luego los geólogos, en sus múltiples disciplinas, van a estudiar con detalle. Gracias a estas buenas exposiciones que tenemos, o que están disponibles, pues podemos ver rasgos muy singulares del geoparque. Por ejemplo, tenemos rocas marinas, esto que tenemos, esta imagen que hay aquí, voy a retroceder un poco para atrás. Este relieve es el Cerro Mencal, que les va a sonar bien. Estas son las terminaciones de Sierra Arana y este es el embalse del Negratín. Por poner algunos elementos de referencia para que nos puedan servir. Pues fíjense cómo tenemos rocas, tenemos un registro estratigráfico continuo que va desde el Jurásico, empezamos ya con 180 millones de años de antigüedad, tenemos
los materiales del Cretácico, tenemos el Paleógeno y también tenemos un buen registro de los Miocenos, particularmente del Mioceno marino, que es sobre el que yo le voy a hablar. Quiero decir, todas estas rocas que ustedes están observando, de todas estas edades, Jurásicos, Cretácicos, Paleógenos y Miocenos, todos son marinas. ¿Qué significa? Que el geoparque siempre ha tenido el mar, a escala de tiempo geológico hablando. Es, si acaso, una pequeña excepcionalidad el que ahora no lo exista, pero ya les explicaré yo las razones por cuales ahora mismo el mar no existe. Y yo me voy a centrar, como ha comentado muy bien Fran García Tortosa, en los materiales miocenos. ¿Por qué? Porque son los últimos marinos, los últimos episodios marinos que hubo en toda la cuenca de Guadix-Baza y en particular en el geoparque. Porque ya a partir de ahí ya comienza una historia, ya la cuenca comienza a levantarse por la orogenia reciente, queda elevada a 1000 metros de altitud media y queda, por supuesto, el antiguo mar se retira a las posiciones del Mediterráneo. Del Mediterráneo y también el mar se fue hacia el Atlántico. Este relieve erosivo, este magnífico que hemos visto antes, nos permite pues, observar o obtener afloramientos de rocas que nosotros ya hemos podido determinar, que son lo que nosotros le llamamos el Mioceno marino. Aquí les muestro una de ellas. Como trabajamos muchas veces, pues, buscando secciones que se observen muy bien, y luego ven aquí unos agujeritos que son los puntos de muestreo. Generalmente pedimos a amigos que vengan a ayudarnos, y como en este caso es una compañera nuestra, que es Julia, pues se brindó un poco para ver qué hacíamos, y por eso la pusimos a trabajar con nosotros. Aquí me tienen aquí en lo alto, intentando terminar de muestrear toda esta serie. Ello nos permite, fíjense, pues reconocer diferentes tipos de rocas. Básicamente, en lo que a los miocenos marinos concierne, vamos a tener dos tipos, las calcarenitas y las margas. Las calcarenitas son unas rocas, es una arenisca, una roca de tamaño de grano de arena, como la que pueden observar en una playa, hasta 2 milímetros de diámetro, y que normalmente se le llama calcarenita porque tiene un gran contenido en partículas de composición carbonática. En ella es muy frecuente encontrar fósiles de gran tamaño, macrofósiles, a simple vista, como esta que tiene como esta concha de un erizo fósil, que evidentemente las espinas se le han dispersado porque el proceso de fosilización es bastante complejo. Pero las margas, realmente cuando nosotros trabajamos con ellas, no se ve nada, simplemente se ve material homogéneo, de tamaño de grano muy fino, no se observan ni siquiera las partículas. ¿Y cómo las caracterizamos? Pues se muestrean, luego se procesan con aquella lupa que con unos tamices que tengo aquí. Esto, si se pasa la muestra y se recoge un residuo, que está constituido básicamente por los organismos fósiles que contienen. ¿Y qué es esto? Son fósiles que no se observan a simple vista. Entonces son lo que nosotros le llamamos, en comparación con los anteriores, los microfósiles. Son microfósiles, bueno, como comentábamos antes, que suelen tener entre 0,1 y 0,2 milímetros de tamaño. Quiero decir, en 1 milímetro caben entre 5 y 10, para que se hagan una idea de las proporciones en las cuales nos estamos manejando. Pero oye, que tampoco hace falta grandes medios para estudiarlos. Una lupa pequeñita como esta que tenemos, que muchas veces hasta en los institutos tenemos, están disponibles, incluso se pueden observar con una lupa de mano, pero hombre, para reconocerlos mejor es si utilizamos una de más aumentos. Yo me he traído, una lupa de estas de las que nosotros normalmente utilizamos, para que luego, al final, todos aquellos de ustedes que estén interesados, pues puedan observar este tipo de organismos como son en realidad, y que vean su tamaño. Y luego también verán
un proyecto que llevamos con Nacho y con Ainara aquí presentes, que los hemos modelado, es mejor que modelizado, modelado, y reproducido en unos elementos de resina. Pues bueno, esto en realidad es un granito de arena pequeño, nosotros lo hemos hecho en grande para que cualquiera que quiera estudiarlos tenga y se observe sus rasgos morfológicos con más detalle. Le invito también al final a que disfruten de este mundo tan maravilloso que son los microorganismos fósiles marinos. Bueno, ya luego tendremos tiempo de abundar sobre ellos. Vamos a hablar de una época, vamos a hablar de tiempo geológico. Por lo tanto, conviene refrescarnos y ubicarnos, ¿no? Estamos casi a final del tiempo geológico. La historia de las rocas comienza a, no sé cuánto era, 4.200 millones de años, ¿no? Nosotros vamos a trabajar de los últimos 23 millones de años, que es en particular en el Neógeno, dentro del Neógeno, en la época Miocena, y dentro de la época Miocena nosotros vamos a trabajar en el Mioceno superior y en el piso tortoniense. Es el último momento en el que hay mar en el territorio, entre 11,6 y 7,24 millones de años. Le añadiré un poco de más precisión ahora cuando le hable sobre técnicas un poco más avanzadas. Y en relación con este aspecto de las edades, ¿cómo cómo determinamos la edad de los sedimentos, en definitiva, que se han acumulado, la edad de una cuenca marina? Una de las herramientas, hay más, pero las que estamos utilizando nosotros normalmente aquí en el geoparque, la cuenca de Guadix-Baza, son los microfósiles. Y particularmente para conocer la edad son especialmente útiles los foraminíferos planctónicos. Para que se hagan una idea de cómo es un foraminífero planctónico, es un organismo unicelular que vive en el seno de la masa de agua, en el seno de la columna de agua, perfectamente suspendido, preferencialmente en las partes más altas, en la zona más superficial, y que tiene la particularidad, un organismo muy simple, y ya les digo, un protozoo, es un organismo unicelular, bueno, pues tiene un caparazón de carbonato y tiene unos tejidos, unas partes blandas, que son de los cuales irradian internas unos filamentos que es de donde capta los nutrientes. Lo utiliza para la alimentación. Bueno, pues estos organismos, estos foraminíferos, son planctónicos. Planctónicos hace referencia a que viven dentro de la columna de agua, en todo su desarrollo vital. Estos organismos, cuando ya las criaturas, perdón por este término tan coloquial, realmente son criaturas, mueren, pues se acumulan en el fondo. Prácticamente todo el fondo son caparazones de este organismo. Tienen, de aquí a aquí es 0,1 milímetro. Ya se lo he mostrado antes en la imagen. Bueno, pues cuando observamos el fondo del fondo del mar, ¿qué observamos? Pues precisamente lo que observamos es que todo está compuesto por acumulaciones de este tipo de conchitas, de este tipo de caparazones de foraminíferos planctónicos, que luego nosotros, pues son todos estos parecidos, no solamente viven este grupo particular de las globigerinas, hay muchísimos más, como les ilustraré ahora. Nosotros luego ya los reproducimos estudiándolos con microscopio electrónico a gran tamaño, simplemente para poder estudiar con mucho detalle cuáles son sus rasgos morfológicos y poder establecer su taxonomía, es decir, su clasificación, su determinación, que sería el término más correcto. Pues, utilizando los foraminíferos planctónicos, nosotros utilizamos una herramienta que es la bioestratigrafía. Es simplemente la separación de conjuntos, la separación de unidades en base a este tipo de organismos. Y particularmente
nosotros a lo largo del Mioceno superior y en parte del Plioceno utilizamos estos taxones, estos grupos. Conocemos muy bien, no les voy a aburrir con los nombres específicos, los tienen allí por si luego quieren mirarlos con más detalle, pero que sepan que hay organismos como esta neoglobocuadrina que comienza a vivir al inicio del Mioceno superior, en 11,6, sigue viviendo a lo largo y desaparece ya en el Plioceno. Una especie de relativo amplio rango. Si no la encontramos, pues sabemos que estamos en este rango de edad. Pero luego hay otras especies que son el rango, digamos un poco, el periodo de vida es más pequeño. Ocurre por ejemplo, con estos globigerinoides, que ya aparecen a mitad del Tortoniense, siguen viviendo hasta que desaparecen ya en el Plioceno. Bueno, estos llegan incluso hasta el Cuaternario. Esta es magnífica, esta Globorotalia, ya aparece a final del Tortoniense. Si la encontramos sabemos que estamos aquí, o de aquí para arriba, ¿verdad? Un marcador excepcional que es la Globorotalia mediterránea. Es fundamental porque conocemos exactamente el cambio, el límite entre los dos pisos del Mioceno superior, entre el Tortoniense y el Mesiniense. Y ya por último, si encontramos esta tan bonita, que es la Globorotalia margarita, o margaritae, pues ya sabemos que hemos entrado en el dominio mediterráneo, ya en el Plioceno. Pues utilizando estos criterios, esta es una figura que es, con el permiso de Fran, es de la propia guía del Geoparque, que está pendiente, que está ya de próxima aparición, ¿verdad? Una de las figuras que elaboramos. Bueno, pues utilizando un poco las características y la distribución de este tipo de organismos, pues nosotros hemos sido capaces de acotar la edad de la sedimentación marina de esta última etapa del Mioceno entre 10 y 7,6 millones de años. Luego, a los que estemos más interesados, ¿de dónde procede este 10? Porque encontramos rasgos muy singulares en el enrollamiento, en la morfología de las neoglobocuadrinas, ¿no? ¿Y cómo sabemos que estamos en 7,6? Porque tenemos este tipo de Globorotalia, pero esta todavía no. Con lo cual estaríamos aproximadamente en la mitad de estas dos edades que delimitan estos dos microfósiles. Una cosa son las edades. La edad nos dice, oye, ¿en qué momento del tiempo geológico estamos hablando? Otra cosa diferente es cómo era la cuenca marina. Para saber cómo era la cuenca marina, el rasgo que más difícil, en fin, de los que más aventurado es hablar, es de cómo es de profunda una cuenca marina que ahora mismo no observamos. Que sabemos que existió, pero que lo único que tenemos son rocas. Ahora nosotros sabemos muy bien cuál es la profundidad del Mar de Alborán, o de la cuenca del Mediterráneo occidental, pues alcanza 3.000 metros. Tiene casi igual, y en el Golfo de León un poco más. Es decir, tiene igual profundidad que tenemos el Mulhacén, arriba. Fijaos si tenemos ahí donde movernos en rangos. Pues para ello utilizamos, para intentar conocer o aproximarnos a la profundidad, para ello también estudiamos los microfósiles. Pero en este caso en particular, dentro de los foraminíferos, vamos a utilizar un grupo que viven en el fondo. Viven en los fondos. Unos en la propia arena, otros adosados o pegados a la vegetación, a las plantas que viven en el fondo, algas o plantas mayores, que puede haber también. Y dentro de a este grupo, que son los que viven exclusivamente en el fondo, no flotan, como los anteriores, como los planctónicos, es el que se les denomina como foraminíferos bentónicos, del bentos, del fondo. Y también quedan acumulados, como en toda la arena, una vez que desaparece y se van enterrando los sedimentos, las plantas desaparecen porque se descomponen, sí nos quedan los caparazones de carbonato cálcico en el fondo. Son unos valiosos indicadores de la batimetría, como les he dicho al principio. Perdón. Ahí de nuevo tienen la misma imagen, está extraída del proyecto Forest and World,
proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, y es trasladar estos organismos a tamaño grande, pues sabemos, por comparación con los que viven actualmente, que hay géneros, porque aquí la mayor parte son géneros, que viven a diferentes profundidades. Se reconoce ahora mismo en la actualidad. Tenemos especies abisales, como los cibicides o el Storfi. Son los más profundos que tenemos. Yo los he pillado aquí en la cuenca de Guadix. Es decir, que en un momento dado sabemos que la cuenca de Guadix tuvo profundidades muy próximas a lo que sería una llanura abisal, ¿eh? Y también tenemos en la cuenca de Guadix grupos típicamente someros, como este tipo de amonias, que incluso viven en las lagunas costeras, los pantanos que están próximos al mar. Y entre todos ellos, pues tenemos una gradación. Son estupendos, porque resulta que si empezamos, como le he dicho antes, si hay en las series que yo estoy estudiando en la peza, entre la peza y la opera, son muy ricas en ubigerinas y en cibicides. Estamos hablando de profundidades altas. Sin embargo, cuando me voy a unos sitios más próximos, como cerca del Negratín, unos marinos que hay allí muy divertidos, pues empiezo a encontrar ya amonias. Y digo, hombre, ya tenemos una cuenca mucho más somera, ¿eh? Es una herramienta esta que está relativamente bien desarrollada. Bueno, pues aquí tienen cómo ha ido evolucionando la profundidad de la cuenca de Guadix. La primera etapa, hace 10 millones de años, como les he ilustrado antes por las edades, lo que se instaló fue rapidísimamente un mar muy profundo, la cuenca se inundó muy rápido. En el sector de la peza tienen las partes más someras, porque bueno, hay toda una evolución continua desde las partes someras hasta la parte profunda. Pero en la misma carretera que va de la peza a la opera, como les mostraré ahora, pues tenemos los fondos pelágicos relativamente profundos. Después, con el tiempo, ya estamos en 8,4 millones de años, la cuenca se hace mucho más somera. Y ya por último, el final de la sedimentación marina ocurre cuando comienza a levantarse tectónicamente toda la región, todo el geoparque, ¿verdad? Y se nos queda un mar muy somero en las partes más profundas previas. Un mar muy somero hasta con arrecifes y todo. Pequeñitos arrecifes de coral muy bonitos. Todo esto está muy bien, pero ¿dónde podemos visitar este tipo de rocas con estas edades que yo le he mostrado? Pues también esta figura que me ha permitido Fran que yo utilice. Esta es una de la guía. Aquí tenemos los límites del geoparque, ¿verdad? Y los sitios, particularmente, en su mayor parte concentrados en el sector de Guadix, de toda la cuenca de Guadix-Baza, donde podemos reconocer esas rocas del Mioceno marino, que son las últimas que hubo del mar aquí, en el sector de la peza, entre la peza y la opera, terminando casi en el embalse de la peza, de Francisco Avellán. Las tenemos en Sierra Arana, en Fonelas, en Forrucho. Forrucho está muy cerca de Villanueva de las Torres. El sector del Negratín, la lancha de esas de Guadix hasta Licún de Ortiga. Y aquí es donde vamos a ver ya unas cuantas imágenes de este tipo de afloramiento. Esta es la carretera que discurre desde la peza hasta la opera, hasta el embalse. Verán unos paisajes de cárcavas modelados sobre unos materiales blandos, muy fácilmente erosionables, ¿verdad? Que son las margas. Estas son las más antiguas, 10 millones de años, y las más profundas de todas, por la presencia, como le he dicho, sobre todo muy ricas en las ubigerinas, en este tipo de foraminífero bentónico, que es relativamente profundo. No se pierdan luego verlos, porque cuando los vean allí en la lupa van a alucinar. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen, es decir, cuando nosotros pasamos por el tamiz y estudiamos estas margas, lo que obtenemos es un residuo arenoso muy rico en este tipo de organismos.
Este particularmente es muy interesante. Esta es una neolocuadrina que por el enrollamiento que tiene ya nos obliga a meternos en los 10 millones de años. Y podemos ir paseándonos. Vámonos ahora a un mar un poco más somero. Tenemos la serie de aquí de Molicias, del embalse de Francisco Avellán. Básicamente lo que tenemos son una serie, no es solo garcanita, hay margas en medio, pero bueno, en realidad lo que domina visualmente, lo más atractivo es que es una serie magnífica de carcarenitas, como ven aquí, y en las cuales, si nos fijamos con un poco más de detalle, observamos unos componentes que son los rodolitos. Los rodolitos son unas envueltas de algas rojas sobre clastos, sobre trozos de roca que existen, que se van moviendo y la alga roja los va colonizando. Son algas rodofíceas, fotosintéticas. Y aquí las tienen, la misma alga roja ya viviendo en los fondos marinos actuales. Zonas fóticas muy bien iluminadas, ¿verdad? Se le llaman rojas por el pigmento original que tienen, pero que cuando pasan a ser fósiles, después del enterramiento, ¿verdad?, pierden ese pigmento y nos quedan las envueltas de carbonato cálcico, que gracias a ello se han conservado. Luego, vámonos cada vez un poco más a sedimentos más someros. Vamos a ver el arrecife de Fonelas. Fonelas es famoso por la estación paleontológica que nuestros compañeros del Instituto Geológico y Minero y Alfonso Arribas y demás son los que llevan excelentemente bien. Es un lujo lo que hay ahí para visitarlo, pero oye, los que estudiamos cosas diferentes, en este caso los que estudiamos rocas marinas, pues también le podemos poner nombre a Fonelas. Este es un arrecifito pequeño que hay. Esta es la carretera que va desde Fonelas hasta el cruce de Huélago. Y bueno, este es el coche que yo tenía antiguamente, que nos puede servir de escala, para que vean las proporciones que tienen. Y encima de estos relieves, de estas rocas, aparecen unos estratos horizontales que cuando se analizan con detalle resulta que son calizas, pero que presentan unas estructuras de corales fósiles. Son las que nosotros las tenemos fotografiadas aquí. Es un género que se conoce como porites y son perfectamente comparables con los mismos, estos porites fósiles, con los mismos porites que viven ahora mismo en los arrecifes. Tienen los pescaditos y tal, o los pececitos y tal, y aquí tienen los bracitos de los porites. ¿Ven estas estructuras tubulares que tienden a ascender? Son estas mismas estructuras tubulares. Es la diferencia que hay entre un organismo vivo y un organismo fósil. Y es que tenemos, en el primero se conserva muy bien la morfología, en el segundo nos quedan unos rasgos, en fin, un 50% se ha perdido como mucho de los rasgos morfológicos originales, pero aún así nosotros podemos hacer esas aproximaciones y buscar ese paralelismo con los medios actuales. Bueno, y ya este es el Pico Forruchu, Villanueva de las Torres está aquí muy cerca, está hacia nosotros y hacia la derecha. Este es un sitio espectacular porque se observan los últimos materiales marinos y los primeros continentales. Aquí, si ustedes van, le aconsejo, hombre, por aquí se puede subir por algunos sitios, nosotros hemos ido y tal, pueden ver, yo les aconsejo porque es un sitio muy bonito, ver el valle del río Fardes entero de vegetación, luego ver las cárcavas al lado, es todo un espectáculo. Pues se ven los últimos depósitos marinos y los primeros continentales. Quien ponga aquí el dedo está marcando cuando la cuenca pierde el mar definitivamente. Son
bueno, la imagen no está muy bien contrastada, son carcarenitas, pero en este caso el rasgo más singular que tienen estas carcarenitas, estas arenas de partículas de carbonato, es que presentan muy abundantes fósiles de briozoos, o briozoos fósiles. Los briozoos son, en fin, unos organismos también bentónicos que viven adosados al fondo, generalmente sobre sustratos rocosos, que se les llama falsos corales, porque tienen un pigmento rojo también, muchos de ellos. Pues estos son los que viven, briozoos vivientes, los que viven ahora mismo en el litoral granadino, ¿verdad? Y algunos con morfología, digamos, un poco digiforme, en forma de dedos, de pequeñitos tubitos, son los mismos que encontramos nosotros allí en Villanueva de las Torres, otros con morfologías un poco más, formando como placas, ¿verdad?, que son estas plaquitas que nosotros vemos. Imagínense que esto se ha fracturado, se ha roto, pues cuando el organismo ha muerto, y lo único que tenemos es los restos que hacen muy parecidos morfológicamente. Y quería terminar, digamos esta parte de afloramiento, como nos hemos ido somerizando, es decir, viajando desde más profundo a más someros, quería terminar con el famoso delta Gilbert de Alicún de Ortega. Alicún de Ortega está aquí detrás, esta es la Sierra de Alicún. Y esta imagen está tomada prácticamente desde la carretera, en fin, que va desde Alicún de Ortega hasta Dehesas de Guadix. Bueno, aquí tenemos una imagen general. A mí particularmente a lo que se le llama el delta Gilbert de Alicún es este elemento morfológicamente rocoso, que casi todos son conglomerados. Estas son depósitos ligeramente más antiguos que están debajo, estratigráficamente. Tenemos aquí unos geólogos, sedimentólogos de la Universidad de Granada, Fernando, Javier Rodríguez Tobar, Francis. Aquí tenemos a Fernando García con un dron, manejando el dron con el cual se hizo esta fotografía. Y nos puede resultar poco familiar el término delta Gilbert, por eso merece la pena, para que vean ahora cuál es el concepto y cuál es el ejemplo que nosotros tenemos. El concepto de un delta Gilbert, bueno, un delta Gilbert es un delta, como podría ser, entraría en la categoría de los deltas, en los cuales tenemos desde ejemplos como el Ródano o el río Ebro, o tenemos como pequeñitos deltas que muchas veces no tienen nombre porque son muy pequeñitos, pero que es un cuerpo de sedimentos que se forma o que se construye en la desembocadura de un río cuando entra en contacto con una masa de agua, en este caso una masa de agua marina. Todos los aportes que lleva el río, pues directamente son descargados y quedan retenidos en la propia desembocadura. Y se nos forman estos cuerpos tan singulares de sedimentos como el que tenemos aquí en la imagen de la izquierda. Esto es la costa granadina, este es el pueblo de la Rambla de Albuñol, ¿verdad?, el pueblo de la Rábita. Aquí se formó un delta, aquí tenemos la llanura deltaica, aquí la tenemos representada. Se formó prácticamente una riada catastrófica que tuvo lugar, hubo desgraciadamente numerosas pérdidas de vidas humanas, porque muchos procesos sedimentarios, procesos geológicos son catastróficos, ¿verdad? Destruyó gran parte del pueblo y se formó un delta, la llanura deltaica. Solamente observamos la parte superior, pero continúa en profundidad. Esta sería la llanura deltaica. Luego hay un cambio de pendiente que define el talud, y por último el talud vuelve a perder pendiente y pasaríamos a otro dominio que es lo que se conoce como base del talud. Cada una de estas tres partes se corresponde a lo que, hablando un término un poco más específico de nuestro argot, serían las partes superiores. La llanura deltaica serían los top set, los estratos que están en el techo, ¿verdad?, el top, el foreset o el foreset, los estratos del cuerpo del delta Gilbert, y por último, donde ya terminan estos estratos inclinados,
de nuevo perdiendo pendiente, que serían los estratos de la base, del fondo, del bottom set, ¿no? Fijaos, o fíjense cómo se generan líneas que podrían seguirse perfectamente como unos estratos que son inclinados. Por eso se le conoce como clinoformas. Y las van a ver muy bien aquí en el delta de Alicún, de Ortega. Tenemos unos estratos horizontales de la antigua llanura deltaicas, tenemos unos estratos inclinados y luego como estos van perdiendo pendiente en la parte más alejada, generando la terminación de la clinoforma. Son los top set, los fore set y los bottom set que le he ilustrado en el esquema anterior. Esta es la interpretación que nosotros hemos hecho, o sea, en la misma sección, pero ya trasladada a una especie de recreación sobre cómo se debería de imaginar un delta Gilbert. En sección tendríamos la parte del top set, que serían las llanuras deltaicas, la parte esa que yo le he mostrado en el delta de la Rábita. Luego tendríamos, luego tendríamos las capas inclinadas de los foreset, que es por donde caen todas las partículas por gravedad, aportadas por los ríos, y luego ya cómo terminan con una pendiente mucho más suave, que es la base del talud, con los bottom set. Ya los deltas luego ya, digamos, un poco desaparecen y dan paso en lugar en el fondo marino a las plataformas, a la plataforma marina somera, donde se depositan las calcarenitas. Fíjense también cómo si los top set, la parte superior de la llanura deltaica, son 0 metros, porque es la altura del nivel del mar, pues nosotros podemos utilizar, y sabemos que el delta termina a una determinada profundidad de la plataforma, podemos conocer muy bien cuál es la batimetría, cuál fue la profundidad de la cuenca cuando se estuvo construyendo, se estuvo formando este delta. No ha permitido, por ejemplo, con este tipo de elementos geométricos, conocer que la batimetría, pues, en este caso particular de Alicún de Ortega, era de 40 metros. Era un mar, en términos, digamos, un poco de cuencas marinas, muy somero. Los mares, pues, normalmente alcanzan profundidades de centenares, en términos medios, o llegando a superar el millar de metros. Y ya, para no extenderme mucho, les voy a mostrar cómo era, esta es la situación actual, la imagen de la cordillera bética, ¿verdad?, con todos los relieves, el Mediterráneo, el Atlántico, y cómo nosotros pensamos, o hemos sido capaces, estudiando todos los afloramientos, cómo pensamos que fue el mar en el Mioceno. Particularmente entre los 10 y los 7. Yo he cogido la etapa intermedia, los 8 millones de años. Aquí tienen la posición de la cuenca de Guadix-Baza. Ya se le llama cuenca, fíjense, porque ya comienza a estar rodeada de relieves que se habían levantado, Sierra Nevada, Cazor del Segura. Estos serían parte de los relieves al norte de los montes orientales, y esto, y bueno, particularmente la cuenca de Guadix-Baza estaría muy bien conectada tanto con el dominio atlántico a través de la cuenca del Guadalquivir, como con el dominio mediterráneo a través del corredor de la Almanzora y de la cuenca de Granada. Sierra Nevada era una isla, y muchos de los relieves que tenemos aquí también formaban islas. Ahora mismo los tenemos, en fin, le queremos dar más importancia, pero en su día estuvieron completamente rodeados por el mar. Es curiosamente a partir de este Mioceno superior, de este piso tortoniense en el cual nosotros nos movemos, cuando toda la región comienza a levantarse, el mar se retira a sus actuales posiciones y cuando ya termina configurándose el paisaje actual que ahora mismo observamos. Y bueno, quería también instarles a que aprovechen
y visiten el geoparque, porque gran parte de la información que yo les he suministrado ahora mismo está disponible en unos paneles magníficamente bien elaborados que están en los puntos más singulares desde el punto de vista geológico del geoparque y de la cuenca de Guadipaza. Quizá luego Fran nos pueda decir un poco en la situación que están, pero yo creo que ya estarían visitables. Son sitios excepcionales, es un lujo poder asistir a ellos, porque además nos hemos preocupado bastante en elaborar los contenidos para que sean casi autoexplicativos. Y también como créditos finales, que siempre me gusta reconocer, por si se le da más difusión a estas presentaciones, reconocer de dónde proceden. Salvo estas imágenes, el resto de dibujos y de esquemas y fotos son mías, o de algunas que me ha podido ceder algún amigo, pero ahí pongo la procedencia, digamos, de los enlaces web de las que la he obtenido, porque uno no puede estar en todo, no podemos estar sumergiéndonos en los fondos y además estudiando las cárcavas de Guadix al mismo tiempo. Entonces, y ya sí es verdad que me gustaría, ya con esto termino, antes de pasar a que observen los microfósiles reales, simplemente tengo que agradecer a las personas que me han estado ayudando en los términos puramente geológicos. Hay más gente que me ha ayudado en otras cosas, por ejemplo, empezando casi por arriba, Fran García Tortosa, Enrique, el ilustrador que tenemos ahí montando los paneles, ¿verdad? César Viseras, que será el próximo conferenciante dentro de un mes, bueno, Fernando Pérez Valera, Juan Peral, Luis Gibert, algunos geólogos italianos que han venido a ilustrarnos algunos aspectos que es de los que son específicos. Y nada, y esto es todo, muchísimas gracias. Ahora mismo, si les apetece, pues podemos comentar cualquier aspecto que les surja o que les llame la atención, y también para que observen las reproducciones del proyecto del Forum World, que es con el que hemos estado trabajando, y que no se pierda la oportunidad de poder observar los microfósiles en su, digamos, apreciarlos como realmente son, porque la fotografía es una cosa y otra cosa es luego cómo se ven en la realidad. Pues nada, muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier comentario que me quieran hacer.